resolución 720, jóvenes, vamos a iniciar, son que como se va a trabajar ahorita la cámara, parte de diagrama, pues y necesito que vean bien, pues verdad, no tenemos mucho ahorita, pero vamos a trabajar con lo que se tiene, ¿verdad? Y eso es resolución 720, jóvenes, vamos a iniciar, son que como se va a trabajar ahorita la cámara, parte de diagrama, pues y necesito que bueno, vamos a trabajar, jóvenes, vamos a trabajar con el tema de los sensores, trabajar con lo que se tiene, ¿verdad? Ustedes hicieron un trabajo bastante bueno por parte de algunos, me gustó el trabajo que hicieron, ¿verdad? Algunos se tomaron la molestia de recopilar bastante información. Vamos a trabajar, alguien que hizo el tema de 50 sensores, hojas, ¿verdad? Entonces, ustedes hicieron un trabajo, pero observé que en la información técnica que tenían había cierta, ¿cómo se llama? Información un poco no muy sustentada, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la información que está en internet, una es muy buena, otra es regular y otra es equivocada. Información técnica que tenían, y yo siempre invito a cualquier persona que va a buscar información en el área automotriz, en la información un poco hay que contrastar, es decir, buscar varios autores, que la información, tratar que la información que se busca buena coincidan, regular y otra es de las mejores informaciones técnicas que la tiene Oldata, información en el área automotriz, ¿verdad? Identifix, ese software, contrastar, hay que pagar, ¿verdad? Varios autores, entonces ahí se nos hace un poquito complicado. Que se busca buena, entonces vamos a iniciar, ¿va? El objetivo de la clase son varios. Esta charla va a durar creo que 2 o 3 partes, ¿verdad? Dependiendo de las interrogantes que al final salgan. Y ahí vamos a hacer quizás una intervención más para cerrar el caso de... Vamos a iniciar, vamos a trabajar con 4 sensores nada más. Y van a ver que charla va a durar bastante lo que vamos a ver. Ventaja tenemos porque ustedes ya tienen de estos conocimientos. Okay, bueno, vamos a hacer la idea de esta jornada es conocer la función práctica. Nos interesa esto, la parte para trabajar con 4 sensores, saber cómo ubicar el componente en el diagrama eléctrico. O sea, irnos a la irnos a la Oldata y saber a dónde está el componente. Bueno, si lo desconocemos, de nada nos sirve conocer la función, no podemos ubicar en nuestro diagrama, saber cómo ubicar cómo ubicarlo, irnos a conocer las líneas que llevan, ¿ok? Usted puede saber que lleva una línea positiva, que lleva una línea negativa y que lleva una línea de salida, pero el problema es que cuando vamos al vehículo podemos tener las líneas y no sabe cuál es cuál. A la hora de que tenemos fallos, tenemos cómo ubicarlos, conocer las líneas que llevan, ciertos problemas de que no encontramos voltaje de diferencia, no encontramos tierra, pero no sabemos si realmente vamos al vehículo, cómo decirle, no sabe cuál es cuál. A la hora de que tenemos fallos, pues tenemos que ver cuál es la línea que tiene cierto tierra o que el fabricante nos indica cuál es la línea de referencia, cuál es la línea que debe tener masa y cuál es la que debe tener masa. Entonces, para eso vamos a necesitar ver cuál es la línea, los software, ¿verdad? Que son los que nosotros nos tiene cierto tierra o que el fabricante nos indica ¿cómo se llama? Tener masa. Igual ahí por el chat les agradecería que en el caso de eso vamos a necesitar del chat de YouTube, ¿verdad? Por ahí van a dejar las interrogantes que les mencionaba en el WhatsApp hace un ratito para que no saturemos ahí los que están teniendo problemas para conectarse. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Creo que uno de sus compañeros le está colaborando, mándelo al privado para que
no me saturen ahí, ¿verdad? Por ahí van a dejar las interrogantes que mencionaban. Crean en lo que estamos haciendo milagros con lo que tenemos y no saturemos. Ok, decía, vamos a trabajar también verificando valores de fábrica. Es importante, ¿verdad? Conocer los valores de fábrica para así poder nosotros verificar con los testes, ¿verdad? El estado de la pieza. Y también conocer la respuesta que el sensor va a dar a trabajar la computadora y ver si esos valores de fábrica produciendo bajo las circunstancias que deben, ¿okay? Los valores de fábrica para... Quiero que recordemos, esto lo vimos en la última test que tuvimos, ¿verdad? ¿Qué hacen los sensores? Los sensores son componentes que tienen la funcionalidad de la computadora y ver si esos valores tomar magnitudes produciendo bajo las circunstancias que deben. Estamos hablando de magnitudes físicas. Quiero que recordemos porque tenemos componentes, ¿verdad? Dentro de la gama los sensores. Los sensores son componentes que tienen el mando de la computadora, las magnitudes, llámese bajo las circunstancias que deben. Estamos hablando de altura, llámese velocidad, llámese posición de acelerador, llámese temperatura de aire, llámese temperatura del refrigerante, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar con la parte de los sensores de posición del acelerador, con el sensor de flujo de aire, el sensor del refrigerante, temperatura tanto de... Hoy vamos a empezar ¿cómo se llama? De temperatura de aire como temperatura de parte de los sensores y vamos a hacer ciertas comparaciones con el sensor de flujo de aire. Bueno, veo que en el chat alguien está diciendo que hay problemas de temperatura tanto de yo tengo mi teléfono que a la par de temperatura de aire, creo que tienen problemas de internet ustedes, ¿verdad? Y traten vamos a hacer ciertas corregirlo, ¿verdad? Entonces, bueno, veo que es decir que para eso coloqué un teléfono yo por acá cerca, ¿verdad? Para estar viendo la transmisión y mi teléfono a ver qué largo están dando. Creo que traten de corregir ustedes y busquen la mejor posición para vamos a hacer que puedan, ¿verdad? Entonces, tener acceso a la información. Es decir que para eso coloqué un teléfono yo por acá cerca, ¿verdad? Para estar viendo la transmisión y mi teléfono a ver qué largo están dando. Gracias ahí, Gilmar. Traten de corregir ustedes y ahora leer la mejor posición para que puedan, ¿verdad? Entonces, tener acceso a me están retroalimentando mucho audio, me dicen en mi teléfono, que vamos a bajarle entonces. Estar viendo la transmisión y que no quede gracias ahí, Gilmar, que no es muy agradable. Ahora leer la mejor posición para que nos está produciendo que puedan. Vamos a quitar por acá. Tener acceso a me están retroalimentando mucho audio, me dicen en mi teléfono. Me indican ahí ahora, jóvenes, cómo estamos con el audio, por favor, ahí. Gracias ahí nuevamente ahí por el comentario que me hizo Edwin, ¿verdad? Con respecto al sonido de por acá, monitor, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahí ahora, Edwin? Y los demás, cuéntenme, me indican ahí ahora por el WhatsApp por el momento, porque el audio quiero quitar la imagen del escritorio. Nuevamente ahí por el comentario que me hizo Edwin, ¿verdad? Con respecto al sonido de por acá, monitor, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahí ahora, Edwin? Y los demás, cuéntenme, me indican ahí ahora por el WhatsApp por el momento, porque el audio quiero quitar la imagen del escritorio. Nuevamente ahí por el comentario que me hizo Edwin, ¿verdad? Con respecto al sonido de por acá, monitor, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahí ahora, Edwin? Y los demás, cuéntenme, me indican ahí. Ya está quitado el celular ahí, no hay ningún escritorio. Le vamos a quitar quizás un poquito de potencia al micrófono, tal vez mejoramos ahí le quité bastante intensidad al micrófono, ¿verdad? Para que ya está quitado, digamos, un poquito mejor de audio quizás.
Vamos a ver ahí cómo estamos de potencia al micrófono. Tal vez mejoramos ahí le quité bastante intensidad al micrófono, ¿verdad? Para que ya está quitado, digamos, un poquito mejor de audio quizás. Vamos a ver ahí cómo estamos de potencia bueno, ahí quitamos ya todo el volumen del celular, solo tengo la muy imagen, así que creo que por ahí estaba la situación. Vamos a continuar. Bien, les decía, ¿verdad? Dentro de la gama de los sensores que vamos a revisar esta jornada, vamos a ver TPS, vamos a ver el sensor IAT, el CTS, sensor MAP con F y MAP con P, ¿verdad? Que a veces la gente los confundimos, ¿verdad? Pero no pasa nada, ¿verdad? Hay que tratar de ubicar qué son sensores y con las abreviaturas, ¿verdad? Esto es importante. Muy bien. Tenemos entonces el sensor de la posición de la mariposa del acelerador, ¿verdad? Consiste, el circuito de este consta de una alimentación, ¿verdad? De 5 voltios y una línea de tierra que tiene del módulo del control electrónico. La señal del sensor TPS entrega a la EQ esta señal de voltaje y la computadora cambia en función de la variación del pedal del acelerador y en este caso de la mariposa de la aceleración, ¿verdad? La alimentación de combustible y el control de ralentí. La salida del sensor TPS es muy baja, ¿verdad? Alrededor de los 0.4, 0.8 cuando estamos en la marcha mínima. Ahora bien, este dato o cualquier dato que dé cualquier expositor en su bibliografía es deber de cualquier técnico compararlo con lo que dice el fabricante, y ahí viene el problema. O sea, debemos de tener ahora bien, alguna manera de contrastar, como les digo, con el fabricante y ver qué nos está diciendo con respecto a ese dato, porque si nosotros trabajamos con un dato errado, ¿verdad? Ahí vienen los problemas de alguna manera de mal diagnóstico. Ese es el problema, mal diagnóstico. ¿Okay? Entonces, vamos a aprender cómo de alguna forma sacar la información que nosotros necesitamos. Como les decía, tenemos el data, que es una de las fuentes bastante buena de información técnica, pero personalmente de lo que mejor yo he visto es esta página de Identity. Hay que cancelarla, mensualmente, y no es barata, les cuento, ¿verdad? Es bastante cara. Bien. Vamos a la parte que nos interesa a nosotros. Esto es teoría. ¿Okay? Ahora, esto ya es práctica, ¿verdad? Y es lo que nosotros debemos de aprender a manejar. Tenemos la pieza por acá que va ubicada en la mariposa de aceleración. Tenemos una garganta completamente mecánica, no es motorizada ni electrónica, pero tiene su sensor TPS de 3 líneas. ¿Okay? Un TPS prácticamente es un potenciómetro, como lo vemos aquí abajo, que tiene un principio que acá se identifica con la terminal A, tiene un final que al final lo identificamos, para la redundancia, con la terminal C, y la terminal B, como quien dice, es la salida, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, cuando se coloca entre principio y final un voltaje, ¿verdad? Tenemos voltaje en este componente que sería una resistencia, ¿ok? Entonces, el inicio, por decir algo, de nuestra resistencia está conectada hacia la Tierra, ¿sí? Y el final de la resistencia está conectada hacia positivo. Y en este caso la computadora le está mandando 5 voltios en esta terminal. Entonces, la alimentación del sensor la tenemos hacia los dos costados, en un costado el positivo y en un costado el tierra. Entonces, ¿qué implica? Que por toda esta longitud de la resistencia hay voltaje. Si yo tomo una línea, ¿verdad?
y me acerco hacia el negativo. Dice bien, yo tengo un tester, por decir algo, y coloco la línea negativa a tierra, ¿verdad? Okay. Y con la línea positiva me acerco al negativo. Eso implica que el voltaje que voy a tener en el positivo del tester, ¿verdad? Si yo me acerco al negativo, ese voltaje va a ser bajo. Pero conforme yo me voy alejando del negativo, ¿verdad? Y su otra clavija está montada en tierra, eso implica entonces que el positivo me va a ir generando una subida de voltaje hasta que prácticamente conforme me acerco a la alimentación positiva, va a dar el voltaje con el cual está siendo alimentado, que serían 5 voltios. Normalmente no se leen los 5 voltios, anda por 4.5, 4.7 voltios, ¿ok? Entonces, ese voltaje sale a través de esta línea, ¿ok? Y es la línea que ingresa hacia la computadora, y es lo que nosotros vamos a conocer como voltaje de señal, ¿ok? Eso ingresa a la computadora y es la referencia que tiene el módulo de control electrónico para saber en qué posición está ubicada la mariposa de aceleración. En este caso, quien desplaza la mariposa de aceleración es el cable, ¿verdad? Que va montado en el pedal del acelerador, ¿ok? Entonces el pedal va a abrir la mariposa, y para que la computadora tenga una referencia sobre este dato físico, en este caso sería el desplazamiento mecánico de la garganta, para eso monta este sensor, ¿verdad? Y tenemos a través de esta línea que menciono por acá el valor de voltaje, ¿verdad? Fíjense bien, es un valor de voltaje que en este caso viajaría hacia la computadora y ojo, ¿verdad? Respecto a este tipo de sensor, el voltaje de salidas no son digitales. Para este ejemplo que yo estoy colocando, ¿verdad? Algunos les vi la información ahí, me montaban una gráfica de tipo digital y eso no es cierto, ¿verdad? Esa gráfica, en este caso, tendríamos una gráfica, ¿verdad? Con valores análogos, ¿verdad? Valores analógicos. ¿Okay? Entonces, pues vamos a conocer esa gráfica en un momento determinado y vamos a revisar con el tester, ¿verdad? Estas alimentaciones, ¿ok? Nuestro deber como estudiantes o aprendices, como le querramos llamar. Bueno, primero tenemos problemas, nos está dando un código TPS, nos está dando un problema de sensor TPS, ¿qué vamos a hacer? Conocemos cómo funciona, ¿verdad? Y hasta ahí, pero no nos podemos quedar hasta ahí, ¿verdad? O sea, es nuestro deber conocer si está el sistema eléctrico montando la tierra, si la computadora está mandando los 5 voltios y si hay respuesta de parte del sensor hacia la computadora y saber si esta respuesta que está dando el sensor es la correcta. Ok, entonces una de las tareas nuestras va a ser desconectar valga la redundancia, el arnés de conexión que está en el TPS. Vamos acá, ¿verdad? Y aquí tenemos que verificar si es que hay tierra, si tenemos señal TPS y si tenemos el voltaje de alimentación de parte de la computadora. Pero el problema es que aquí solo vemos líneas. Entonces surge la pregunta, entonces, ¿y cómo saber cuál es tierra? Pues, ¿y cuál es 5 voltios de alimentación? ¿Y cuál es la de señal? Y fíjense bien, en este caso monté esta gráfica de manera intencionada. No todos los TPS los vamos a encontrar con 3 líneas, ¿verdad? En el caso de que estamos ahorita observando, tenemos las 3 líneas normales, entre comillas, ¿verdad? Una es la que tenemos acá, esta que es la salida, en el caso de un sensor de 3 líneas, y esta sería la otra línea. ¿Qué sucede? Eso es lo que conocemos de forma básica, pero hay sensores TPS que se le conoce como sensores mixtos, ¿ok? Estos sensores mixtos llevan en su interior interruptores que sirven para que la computadora conozca cuando el vehículo
caso mariposa de aceleración en ralentí, es decir, que en la mariposa de aceleración está en reposo, ¿verdad? Tenemos RPM 550, 650 RPM, es decir, no está siendo tocado el pedal del acelerador, ¿ok? Entonces, esta cuarta línea, como quien dice, va a ser para gobernar, para informar a la computadora, más bien dicho, sobre la posición de ralentí. Ojo con este término, vayámoslo grabando, ¿verdad? Ralentí siempre nos va a dar a conocer nosotros el término que implica revoluciones de marcha mínima. ¿Ok? Entonces, vuelvo y insisto, ¿verdad? En esta diagrama explicativo sobre el diagrama de alimentación tenemos una tierra. Miren que tenemos en esta línea la conexión de negativo. Este es el símbolo de tierra, ¿verdad? No más que lo perdamos de vista. Entonces, prácticamente este sería el inicio del potenciómetro, aquí tendríamos el final, y acá tenemos la alimentación positiva de referencia de la computadora. Entonces, este es el voltaje de salida, ¿verdad? Valga la redundancia, y aquí tendríamos, como quien dice, el voltaje de señal que va a ingresar a la computadora. Pero otra vez, vemos líneas sin identificación, ¿verdad? Y aquí otra vez vemos líneas con cierta identificación, ¿verdad? Que esta gráfica sí nos ayuda de alguna forma a hacer un diagnóstico. ¿A dónde está la línea negativa? Bueno, aquí nos dice que el terminal 1 es tierra, esa sería la línea negativa, ¿no es cierto? Nos dice que el terminal 4 es el terminal positivo. Ah, ok. Entonces aquí hay 5 voltios. Deberíamos de encontrar 5 voltios. Nos dice que el terminal 3 que tenemos acá, que aquí va a salir la señal hacia la computadora, ¿ok? Si esta gráfica coincidiera con este conector, entonces nosotros tendríamos que trabajar en esta línea que tenemos acá para observar la variación de voltaje que va a mandar el sensor hacia la computadora, ¿ok? Ahora bien, pero esta gráfica me está diciendo aquí que es de un Toyota Corolla 1.6, pero ¿de qué año, señores? No sabemos, ¿de qué modelo? Ahí es donde vienen los problemas. Y yo estoy insistiendo que es necesario, ¿verdad? Que el técnico que va a trabajar en el diagnóstico se cerciore, ¿verdad? Sobre este dato. Toyota Corolla 1.6, pero ¿de qué año, señores? No sabemos. Ahora bien, vamos a ir avanzando con los sensores y al final, ¿verdad? Quiero que trabajemos en la parte de All Data, ¿verdad? Y ahí vamos a observar qué línea y qué color, auxiliándonos de Mitchell también, conocemos los datos, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos interesa. No podemos ir a ciegas a tracear líneas sin conocer. Hay que estudiar, ¿verdad? Hay que leer y eso es trabajo, ¿ok? Voy a tratar de ir un poco más rápido porque este teoría, ¿verdad? Este sensor es un más sencillo, específicamente. El sensor de temperatura del refrigerante, abreviado como el ST, CTS, aparece en otras publicaciones. Este sensor es bien importante, ¿verdad? Tiene como función informar a la computadora sobre la temperatura, ojo, de trabajo de el motor, ¿verdad? Normalmente este componente va montado en la parte de la salida de la boca de líquido refrigerante que va hacia el radiador. Él en ese lugar va montado porque ahí sale el agua a temperatura interna. Acuérdense que esta boquilla que va montada en la salida de la culata normalmente lleva el agua caliente que se va a agua entre comillas, sabemos que es refrigerante, lo lleva alrededor para que se enfríe, ¿verdad? Entonces no hay otro lugar más ideal que esta toma, ¿ok? Entonces en algunos vehículos como Toyota, ¿verdad? Antiguamente, para identificarlos porque se parecen mucho a otros componentes, lo colocaban de un color verde, ¿verdad? Eso ayuda a identificarlo, pero hoy por hoy ya no hay ese tipo de identificación, ¿ok? ¿Qué es en sí el sensor?
¿verdad?, de temperatura. Lo coloqué añado con un termistor. Un termistor que es una resistencia, ¿ya?, como la que estamos observando acá, que tiene una característica, ¿verdad? Tiene un coeficiente negativo de resistencia, lo que significa que su valor de resistencia, a medida la temperatura va aumentando, él va descendiendo su resistencia. Es decir, a mayor temperatura, menor resistencia, ¿verdad? Se le llama inversamente proporcional. Y se le llama termistor por la razón que esta pieza que está montada ahí en el fondo del componente, ¿verdad?, esta piecita que tenemos acá, él cambia su valor de resistencia entre estas dos terminales en base a la temperatura del líquido refrigerante. Si el refrigerante está frío, ¿verdad?, la resistencia de dicho componente es elevada. Si el agua empieza a calentar, su resistencia empieza a disminuir. Entonces, ¿qué sucede con el trabajo de él? Bueno, la tensión de referencia de la computadora que va a montar aquí nos está diciendo, mire, va a ser 5 voltios, otro componente alimentado con 5 voltios. En la mayoría de sensores, prácticamente siempre van a ser alimentados con 5 voltios, ¿verdad? Ok, entonces, si en una línea está siendo alimentada con positivo, ojo con lo que les voy a explicar. La tensión de referencia de la computadora está alimentada con positivo. Y la otra línea, fíjense bien, está conectado, miren, hacia tierra. Si esto estuviera desconectado, si está desconectado, estas dos líneas que yo veo acá, con la pieza desconectada, yo voy a encontrar tierra acá y voy a encontrar acá 5 voltios. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque no tengo conectado el sensor. Pero si yo conecto el sensor, inmediatamente, ¿qué va a suceder con este voltaje? Va a buscar el camino hacia tierra. Entonces, ¿qué se produce en la línea? Aquí hay una resistencia que nosotros le llamamos resistencia de amortiguación. ¿Ya? ¿Esto qué produce? Que en este nodo o punto de unión, ¿verdad?, los 5 voltios que estaban viajando hacia acá, hoy están buscando tierra. Entonces, si la resistencia del componente, ojo, si la resistencia del componente es elevada, es decir, tenemos aproximadamente acá unos 40 grados centígrados, entonces él va a tener una resistencia aproximada, por tener un ejemplo, ¿verdad?, no estoy diciendo que así sea para todos los vehículos, va a tener una resistencia de unos 2000, 3000 ohmios. Entonces, esos 3000 ohmios es la oposición que va a haber de estos 5 voltios hacia tierra. Pero, ¿qué va a suceder cuando el motor ya esté funcionando? Ya la temperatura del motor cambie, ¿verdad? Entonces va a suceder lo siguiente: al cambiar la temperatura del refrigerante, el motor ya esté alcanzando cerca de los 80 grados centígrados, la resistencia que veo acá va a cambiar su valor. Va a descender a algunos 125 ohmios. ¿Qué implica entonces? Que hoy hay menos oposición a que este voltaje se vaya hacia tierra. Entonces, ¿qué va a producirse en este voltaje? Se va a caer. Va a descender, conforme la temperatura va aumentando, el voltaje va descendiendo. Entonces, es lo que yo decía una vez en las clases que dábamos en la institución, ¿verdad? La computadora no tiene ojos, no tiene manos para percibir las magnitudes físicas que hay en el vehículo, pero sí tiene componentes eléctricos, electrónicos, que hacen el trabajo del sensado, ¿verdad? Entonces, a través de esta variación de voltaje que se produce en este punto de unión, la computadora sabe, hacia una tabla que ya tiene internamente la computadora, ya sabe, ¿verdad?, que si yo tengo 3 voltios, bueno, entonces el motor está frío. ¿Okay? Que si percibo 2.5 voltios, bueno, el motor ya va en fase de calentamiento. Y el voltaje de repente aparece un voltio,
Bueno, entonces ya aquí el motor ya está alcanzando prácticamente el trabajo de motor caliente, ¿verdad? El trabajo de operación normal, de motor caliente. Ahora, aquí viene un detalle bien importante. De repente aparece ¿verdad? Esto es, pero sumamente importante. Hay un detalle que algunos mecánicos, y me incluyo porque a veces me ha tocado hacerlo, no porque sea mi sugerencia hacerlo, porque yo sé que no es correcto, ¿verdad? Y es el siguiente: cuando nosotros tenemos vehículos con problemas de calentamiento, inmediatamente lo que hacemos es quitar el termostato, ¿ya? Cuando nosotros quitamos termostato, venimos nosotros y lo que hacemos es que evitamos de alguna forma la rapidez en la cual el motor va a alcanzar la temperatura de trabajo. Pero sucede lo siguiente: el termostato también lo que hace, recordemos, en el motor es que si las condiciones externas, yo voy viajando a la playa, ¿verdad? Y voy subiendo una cuesta y el motor va calentando, ¿verdad? Lo normal. Va calentando, temperatura de trabajo, el termostato abre, deja pasar una cantidad de líquido y hace que el motor se mantenga a 80, 92 grados centígrados, 100 grados centígrados en algunos vehículos. Okay. Pero de repente subió la cuesta y empezó a bajar. Empezó a bajar y a bajar y a bajar. ¿Qué pasó? El motor deja de hacer esfuerzo. Y la temperatura del motor no debe de caer. Porque si cae, ahí viene el problema y lo voy a mencionar ahorita por qué. Pero de repente subió la cuesta. Entonces el termostato, ¿qué va a hacer? Si la temperatura externa está influyendo en el motor, es decir, lo está enfriando. ¿Qué debe de hacer el termostato? Bueno, entonces va a cerrar, va a restringir el flujo de agua, haciendo que el motor se mantenga a temperatura de 80, 90 grados centígrados. ¿Y por qué debe permanecer a esa temperatura? Por muchas razones, y una principal es el control de emisiones de gases, ¿verdad? Lo otro, la computadora, jóvenes, del automóvil debe de estar en lazo cerrado con el sensor de oxígeno. ¿Y qué implica este lazo cerrado? El sensor de oxígeno le va a informar a la computadora sobre el estado de la mezcla, sobre el estado de la quemada de la mezcla, sobre el estado de la preparación de la mezcla. Y ese lazo cerrado entre la computadora y el sensor de oxígeno, uno de los parámetros para que se produzca ese lazo cerrado es que el motor esté a temperatura normal de trabajo, llámese 92, llámese 102 grados centígrados. Entonces, si un motor no tiene termostato, ahí viene el problema. Si en la temperatura exterior al motor puede afectar al líquido refrigerante del radiador, lógicamente va a enfriar el motor, y al enfriar el motor, la computadora va a dejar de gobernar de manera eficiente los inyectores, porque ella lo que va a percibir es que el motor está en fase de calentamiento, es decir, el motor está frío. Y al estar el motor frío, la computadora deja de estar en lazo cerrado y prepara mezcla rica para que el motor entre a la prontamente a la fase de calentamiento y de lazo cerrado. Pero si no tiene termostato, ahí viene el problema. El motor nunca va a alcanzar esta temperatura, nunca se va a producir lazo cerrado, y por ende la computadora no va a economizar el quemado de la mezcla. Uno, dos, no va a producir emisiones de gases, se va a dañar el catalizador y es una cadena de problemas. Entonces, el hecho de quitar el motor nunca va a alcanzar esa temperatura, un termostato es un problema grave para los sistemas de inyección, ¿ok? Entonces, eso con respecto al sensor, ¿verdad? Entonces, quien nos va a informar entonces a la computadora sobre la temperatura del motor, ¿verdad? Que es bien importante, es el sensor el sensor CTS, el sensor circulante, comúnmente le llamamos, ¿ok?
tiene un efecto muy importante sobre la inyección, ¿verdad? Es productor de mezcla rica o productor de mezcla pobre, dependiendo de la temperatura que él esté percibiendo en el motor. Cuando se daña este sensor, ¿verdad?, genera ese fallo, ¿verdad? Nos quedamos con un voltaje alto, ¿verdad? La computadora inmediatamente nos da código de falla y entra en un modo que se le conoce como modo respaldo, y el modo respaldo no es más que intentar que el vehículo no se apague y empiece a trabajar con mezcla rica. Otra vez nos vamos al problema que la computadora sale de lazo cerrado, empieza a preparar mezcla rica y empieza a producirnos fallos en la alimentación de motor, ¿verdad? Y esto es grave porque terminamos dañando catalizadores y una serie de componentes. Los mismos sensores, al estar siendo afectados con mezcla rica, llega un momento en que se dañan, ¿verdad? Entonces el sensor es bien importante. Ok, si observamos, aquí tenemos un sensor CTS, tenemos un sensor de 2 líneas, ¿sí? Y acá tenemos un sensor también del culan, pero tenemos un sensor de 3 líneas, y ambos son sensores de temperatura. ¿Okay? Si observamos estos, señores, que tenemos acá, no es sensor de temperatura, ¿verdad? Para que los diferenciemos. Podemos encontrar componentes como este, ojo, o como el que tenemos acá. Pero tenemos un sensor de 3 líneas, ¿sí? Y ambos son muy parecidos y no ser un sensor de temperatura. Puede ser o la ampolleta, en el caso que tenemos acá, esta es la ampolleta que nos marca en el tablero la temperatura en la cual está trabajando el vehículo. ¿Okay? Y podemos encontrar también una ampolleta como esta parecida, pero es la que activa el ventilador del radiador. Es un termoswitch. Entonces, ¿y cómo hacemos para diferenciarlo? Bueno, en el caso de esto es totalmente visible, ¿verdad? Si es una línea, no es sensor de temperatura. Si es de 2 líneas, aquí sí ya podemos ir dando la pauta de que puede ser un sensor de temperatura. ¿Y qué tal si es termoswitch? Bueno, entonces lo tenemos que medir, ¿verdad? Si su comportamiento al medirlo afuera es que con agua fría y agua caliente va cambiando su valor de resistencia entre estas 2 terminales, él es el sensor de temperatura. Pero lo que hace es abrir y cerrar el paso entre estas 2 terminales, entonces él es un termoswitch y es el responsable de activar y desactivar los ventiladores del radiador. Ahora bien, hoy por hoy se fabrican componentes como este o como este con la idea de ahorrarnos las 3 piezas. ¿Okay? Las 3 piezas. En el caso de este sensor, creo que en la siguiente gráfica lo podemos ver. Ahora bien, no, lástima, no lo tengo acá. Fíjense bien. Lo vamos a ver en el diagrama con la idea de ahorrarnos las 3 Mitchell y la Lowell-Dark. ¿Qué hace este tipo de componente? Este tiene la responsabilidad, fíjense bien, de trabajar como sensor de temperatura del motor, y tiene una tercera línea que viene a sustituir este componente, ¿verdad? Y en algunos componentes también sustituye este tipo de componente al sensor, a la ampolleta de activación de los ventiladores, ¿verdad? Recordemos que los ingenieros lo que buscan es achicar la cantidad de componentes, ¿verdad? De algunos componentes también. Y en algunos vehículos, déjenme decirles que con el componente que vemos acá, la computadora hace todo el trabajo. Uno, se informa sobre la temperatura del motor, activa los ventiladores y también nos marca en el tablero, ¿verdad?, la temperatura
del motor con el mismo componente, pero ya es un software ¿verdad? Especial de parte de la computadora que con solo un componente hace todo el trabajo. En el caso de este sistema, ¿verdad? Son 3 líneas, todavía estamos necesitando otra línea. Y en el caso de esta imagen que tenemos acá necesita 3 componentes, ¿verdad? Uno para el tablero, otro para temperatura del motor y otro para la activación de los ventiladores. Alguien puede preguntar, mire, y entonces ¿cómo saber pues qué tipo de sistema? Aquí viene el trabajo del diagrama, ¿verdad? El diagrama nos dice a nosotros cuántos componentes o cuál componente es y cómo debe de trabajar. Nuestra misión es saber cómo trabaja la pieza y saber que hay sistemas que trabajan con solo el sensor de temperatura, o necesita una ampolleta para el marcador, necesita una ampolleta para los interruptores de los ventiladores y necesita el sensor CTS, ¿okay? Y cómo debe de trabajar. Bien, eso con respecto al sensor Coulomb, ¿verdad? Bien, vamos a pasar al sensor de temperatura de el aire, ojo, ¿verdad? Es el sensor de temperatura del aire. Lo encontramos abreviado con las siglas IAT. ¿Por qué insistimos con estas siglas? Déjenme decirles que en los escáneres, ¿verdad? En los equipos de diagnóstico, algunos no le dice a usted que es el componente descrito. Es decir, el sensor de temperatura, no, le dice sensor abreviado, pues no da la abreviatura. Entonces, es misión suya irse aprendiendo estas abreviaturas, ¿ok? Algunos tenemos que manejar estos términos. Bien, el sensor IAT o el sensor de temperatura del aire, ¿verdad? Ya no es el del refrigerante, pero trabaja de la misma manera. ¿Okay? Con la diferencia de que él va montado en el manifold de admisión, tenemos que manejar estos. Puede ir montado también en la toma de aire o en el filtro de aire. Aquí lo vemos en este caso, aquí está el componente. Y este definitivamente, en el caso de estos dos, van a ser componentes de 2 líneas. Y va a trabajar de la misma manera con una línea negativa y una línea positiva, que es el voltaje que va a colocar la computadora, que se va a aterrizar a través del elemento resistivo, que va a cambiar también su valor de temperatura, y al cambiar el valor de temperatura va a cambiar también el valor de resistencia, ¿verdad? Recordémonos que cuando nosotros arrancamos el vehículo, el aire alrededor de él tiene cierta temperatura, y normalmente en la mañana pues aire frío. Conforme el motor va afectando el trabajo, su temperatura, la temperatura del aire sufre ciertos cambios, ¿ok? Pero también es importante que la temperatura del aire exterior sea sensada, ¿verdad? ¿Y por qué es importante que sea sensada? Déjenme decirles que si el aire está frío, tiene una alta concentración de oxígeno. Y si eso es así, nosotros necesitamos que la computadora compense esa cantidad de oxígeno incrementando la mezcla. ¿Okay? Porque es importante. Entonces, si la temperatura del aire está caliente, entonces tenemos menos concentración de oxígeno y por lo tanto la mezcla deberá cambiar. Muy bien, entonces este valor de voltaje no es tan variable como el caso del sensor de temperatura del refrigerante. Acuérdense que ya estamos manejando temperatura, bueno, acá en la ciudad entre los 27 hasta los en ambiente, aquí llega hasta los 45 grados, ¿verdad? El calor tremendo que tenemos. ¿Cómo afectaría la temperatura al sensor? A diferencia del Coulomb, ¿verdad? Que llega hasta los 80, 102 grados centígrados. Va a ser mayor el cambio.
Entonces el voltaje al mes desconectado del sensor vamos a encontrar negativo y vamos a encontrar el positivo con un valor de 5 voltios de parte de la computadora. Al conectarlo, este valor va a descender en la línea, ¿verdad? Y acá vamos a tomar con el tester esa lectura o con el osciloscopio y vamos a saber cómo se comporta este valor con respecto a la temperatura del aire ambiental. En la práctica que vamos a hacer, le vamos a colocar al sensor un flujo de aire caliente, ¿verdad? O sea, vamos a poner lo más práctico, una secadora de pelo, coloca en la posición en la cual a él le afecta. Entonces eso va a provocar que el sensor cambie los valores y se tiene que reflejar en la línea, ¿verdad? Esa caída de voltaje, ¿ok? Entonces, un poquito más sencillo el trabajo de. Ahora bien, yo dije hace un rato que se está buscando pues que hayan menos componentes dentro del vehículo y en el caso del vehículo en el cual vamos a trabajar, ¿verdad? Este sensor no está ni en el manifold de emisión, ni tampoco está en el filtro de aire, ni en la toma de aire. Este sensor lo vamos a encontrar dentro de otro sensor. En este caso está dentro del sensor MAP. Es el ejemplo que nosotros tenemos acá. ¿Ya? El sensor está montado dentro del sensor de flujo de aire. En este caso está en el filtro de aire. En el caso del vehículo que vamos a trabajar está dentro del sensor MAP. Y el sensor MAP está en el manifold de admisión, que no es el ejemplo que nosotros tenemos. Cierto, ¿no? Es ahí lo vamos a ver el día viernes, Dios mediante. Okay, entonces, ahora bien, volvemos al interrogante. Ajá, ¿y cómo vamos a saber para ubicarlo y ver a dónde está? Nuevamente vuelvo a insistir. Si no tenemos la información técnica, a dónde está ubicado, a dónde va montado, qué líneas son las que influyen sobre el componente, ahí vienen los problemas. Entonces, ¿verdad? Tenemos que conocer entonces, aquí está aquí lo redactamos, ¿verdad? El IAT puede estar ubicado tanto en MAP como en MAP, ¿verdad? Tanto en el sensor de flujo de aire como el sensor de presión atmosférica que va colocado en el múltiple de admisión, ¿ok? Entonces, ¿cómo saberlo? Pues más adelante vamos a ver cómo identificarlo, ¿ok? Bien, vamos entonces ahora con el sensor de el flujo de aire. Señores, este es el sensor que le sirve al automóvil para conocer la cantidad, ojo, de aire que está ingresando, ¿verdad? Desde el filtro de aire y que está succionando el motor, ¿verdad? Y que prácticamente le sirve a la computadora para conocer la carga de trabajo que está generando el motor. Recordémonos que en las carreras de admisión, ¿verdad? Producidos por nuestro motor, cuando está funcionando, arrastran del exterior el aire, ¿verdad? Para producir la mezcla que se va a combustionar dentro de los cilindros. Entonces, para conocer, señores, para que la computadora sepa, ojo, la cantidad de aire que está ingresando al motor, se montan componentes como el que nosotros tenemos por acá. Es un componente muy especial, es conocido como el sensor de hilo caliente, ¿verdad? Tenemos una resistencia que no sé si le alcanzan a visualizar por acá, una resistencia, ¿verdad? Que alcanza un valor de temperatura de forma rápida, ¿verdad? ¿Por qué razón? La computadora manda un voltaje al sensor, ¿verdad? Que puede ser entre 5 y en algunos vehículos es 12 voltios. Los vehículos antiguos, ¿ya? Entonces este voltaje ingresa al sensor, ¿verdad? Y el sensor tiene las resistencias calefactoras que tenemos nosotros por acá y por eso le llaman hilo caliente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el flujo de aire pasa por el elemento calefactor que tenemos acá, enfría el elemento. Al enfriar el elemento, cambia su valor resistivo
y al cambiar su valor de resistencia, entonces cambia la salida del sensor. Este es un componente de tipo electrónico. Cuando el flujo de aire, en unas enciclopedias esto es llamado como el puente de Winston, ¿verdad? Tiene una alimentación negativa, tenemos un positivo y tenemos una parte electrónica, que nos va a ayudar a que la preparación de este voltaje de salida sea efectivo, sea muy efectivo. Entonces, cuando el aire pasa cerca de la resistencia, como les decía hace un instante, cambia su valor de ómico. A cambiar el valor ómico, el voltaje que va a entregarse a la computadora va a producir cambios. Para este tipo de sensores, conforme la masa de aire que ingresa al sensor va subiendo, así también el voltaje va a ir subiendo. Cambiar el valor ómico, de estos hay sensores analógicos, es la gráfica que nosotros tenemos acá. Pero hay también sensores de tipo digital, ¿verdad? Donde lo que va a cambiar no va a ser el voltaje. Acuérdense la clase que yo les expliqué sobre tipos de señal, ¿verdad? Esta es una señal analógica y en el caso de la señal digital lo que vamos a encontrar es frecuencia, ¿ok? Entonces lo que va a cambiar es la amplitud, ¿verdad? Perdón, el número de oscilaciones que se va a producir, ¿verdad? En la unidad de tiempo cuando se produce el flujo de aire en el sensor. Entonces, nuevamente tenemos un componente que si fuera de 3 líneas, ¿verdad? Que se encuentran en el vehículo, entonces esas 3 líneas son una masa, la otra es alimentación de parte de la computadora y la tercera es la salida hacia la computadora para que la computadora conozca en base al voltaje que le está llegando cuánta es la cantidad de aire que está ingresando en el tubo de admisión. Y recordémonos que es con base al flujo de aire de admisión se prepara la mezcla hacia la computadora. Acuérdense que hay una relación que se debe de guardar, ¿verdad? Entre aire y gasolina. Y este sensor es pero preponderante para que la computadora haga una excelente preparación de la mezcla. En el caso de este sensor, como se los decía en la gráfica anterior, tenemos un segundo componente, el termistor que tenemos por acá, y este prácticamente sería el sensor IA, o el sensor de temperatura del aire. Entonces, este sensor hace las dos cosas. Si ustedes observan, aquí los tenemos, miren, aquí se observa un elemento para sensar la masa de aire y otro elemento para sensar la temperatura a la cual va ingresando. Entonces, aquí ahorramos componentes, ya no tendríamos el sensor de temperatura de forma individual, sino que estaría dentro del componente. ¿Okay? Entonces, tendríamos componentes, como les decía, tendrían que en el caso del MAP tiene que ir antes, ojo, tiene que ir antes de la mariposa del acelerador, o de una forma más explícita entre el filtro y la de aire, perdón, y la mariposa de aceleración, ¿ok? Entre el filtro de aire y la mariposa de aceleración. Si es MAP, ahora, si es MAP, tiene que estar después de la mariposa. ¿Por qué? Porque lo que va a sensar es el vacío, ¿ok? Es vacío. De una forma más explícita entre el filtro, vamos a pasar a lo siguiente. La mariposa de aceleración. En el caso de los sensores MAP, aquí recalcamos lo que acabamos de estar explicando nuevamente, ¿verdad? Este sensor lo que hace es convertir la cantidad de aire que el motor aspira hacia la emisión, en la emisión, perdón, en una señal de voltaje, ¿ok? En el caso del sensor MAP incluye en su cuerpo el sensor de temperatura, es lo que nosotros estamos diciendo, recalcando hace un instante, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en el conector, otra vez, ¿verdad? En las líneas que inciden sobre el sensor, y en el caso de este componente nos identifica en el terminal, fíjense bien, cuál es positivo, masa de sensor, ojo bien, señal,
tenemos señal de termistor. Este prácticamente sería el sensor IAT. Y tenemos una segunda masa. ¿Cuántas masas encontramos? Miren, encontramos dos, lo que vendrían siendo dos negativos. Un negativo para el sensor de flujo de aire y un negativo para el sensor de temperatura. No los comparte. ¿Por qué no los comparten? Muchas veces son tierras amortiguadas que sirven para que la computadora tenga referencia sobre el estado del componente. Y otro porque puede afectar también la eficiencia de el valor voltaico de la señal hacia la computadora. No los comparte. ¿Por qué no los comparten? Muchas veces son tierras amortiguadas. Muy bien. Que sirven para que la computadora tenga referencia. Vamos a avanzar con respecto al último componente antes de pasar al software. Y tenemos el sensor de presión absoluta en el múltiple de admisión, abreviado con la letra MA. Okay. Este sensor, señores, va montado, como lo podemos observar acá, en el múltiple de admisión. No lo vamos a encontrar en el filtro de aire. En algunos vehículos, ojo, en algunos vehículos, vamos a ver que el sensor tiene un tubo, ¿sí? Ese tubo va instalado con una manguerita, ¿verdad?, que hace la captura del vacío del múltiple de admisión, y esa manguera alimenta con vacío al sensor, y de esa manera el sensor tiene acceso al vacío que tenemos dentro del manifold de admisión. Acordémonos que aquí se acumula todo, prácticamente las carreras de admisión o el vacío, ¿verdad? Se está produciendo del trabajo del motor. Ahora bien, aquí no tenemos hilo caliente, ¿verdad? Y hacía la comparación, dejé la gráfica para acá. Recuerden, el sensor MAP tiene elemento resistivo, ¿verdad?, o termistor. En el caso del sensor MAP, es un chip, ¿verdad?, características de un metal semiconductor, ¿verdad?, está hecho de un cristal de cuarzo, así se le llama, ¿verdad?, que cambia su resistencia con los cambios que ocurren en el manifold de admisión con respecto a presión. Quiero que por favor se graben esto, ¿verdad? Lástima que no podemos interactuar ahí con preguntas y respuestas, ¿verdad? Tenemos el limitante. Pero si yo les preguntara a ustedes en el motor, cuando tenemos un vacío alto en el manifold de admisión, ¿en marcha mínima o motor totalmente acelerado? Pensémoslo un momento y pensemos quién es el que produce que se hagan cambios dentro de presión, ¿verdad?, dentro del manifold de admisión, y es la mariposa de aceleración. ¿Cómo está la mariposa de aceleración en marcha mínima? Bueno, está parcialmente cerrada. Entonces, en ese instante es cuando tenemos un vacío elevado. Es decir, tenemos alto vacío dentro del múltiple de admisión. Ahora, ¿qué sucede cuando yo abro la mariposa de aceleración? Entra una gran cantidad de aire, la mariposa permite que ingrese aire. ¿Y qué pasó con el vacío dentro del múltiple de admisión? El vacío va a descender. Entonces, al descender, eso es lo que nos está diciendo la explicación, que van a haber cambios de presión. Entonces, esa presión que se va a producir en el cristal de cuarzo que está dentro del componente, ¿verdad?, va a producir que él produzca una variación de voltaje, ¿verdad?, y nos va a entregar al descender en el componente una señal. En el caso de este sensor va a salir por esta línea el voltaje de señal, ¿verdad?, indicándole a la computadora que se produjo una aceleración. Pero este ya no mide el flujo de aire, sino que lo que mide es variación de presión que está dentro del múltiple de admisión. Dicho sensor va a ser alimentado por un negativo. Ojo, fijémonos en esto, miren qué importante. Un negativo
indicándole a la computadora, va a ser alimentado por un positivo. Miren, y aquí tenemos la salida. ¿Qué sucede en este sensor de presión que está dentro del múltiple? Aquí vamos a tener la señal IAT. Va a ser alimentado aquí también van a ver 5 voltios. Miren qué importante. Van a ver 5 voltios. Pero estos 5 voltios le van a servir al sensor solo para la muestra de la temperatura del aire. Pero en este sensor sí comparten la masa, es decir, la línea de tierra le sirve al sensor de temperatura, pero también le sirve al sensor de flujo, perdón, al sensor de presión absoluta del múltiple. Tiene el negativo, tiene su positivo de 5 voltios, que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Y pues aquí tenemos el voltaje de salida, ¿verdad? Que en este caso el voltaje de salida va a ser variable, ¿ok? Va a ser un voltaje variable que es el que va a llegar a la computadora diciéndonos sobre qué cambios se están produciendo en el múltiple. ¿De qué manera afecta este sensor? Cuando este sensor se daña o deja de haber una buena comunicación entre el vacío y él, ¿verdad? Porque se ve el caso en el cual en algunos vehículos viene un solenoide entre este recorrido o la manguera simplemente se rompe. El sensor me entregará un voltaje siempre, pero él me entregará un voltaje como que si él en el manifold, ¿verdad?, no existiera vacío, es decir, como que el vehículo estuviera totalmente acelerado, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a entregar? Un voltaje elevado. La computadora va a interpretar eso como vehículo totalmente acelerado. ¿Qué va a hacer? Para preparar mezcla rica. Para preparar mezcla rica, bueno, se va a incrementar el consumo y ahí vienen los problemas, ahumazón negra y fallos exagerados en marcha mínima, problemas serios, ¿verdad? Aunque este sensor es de los mejorcitos, ¿verdad? De paso, para mi modo de pensar es más eficiente que el sensor de hilo caliente, ¿verdad? Por muchas razones. Nissan tuvo problemas con sus primeros sensores de flujo de aire, rápido se quemaban, le afectaba la suciedad, etcétera. En el caso de MAP es más eficiente, ¿verdad?, el trabajo de hilo caliente, ¿verdad? Por muchas razones. Yo tuve la oportunidad de un Hyundai con sus primeros sensores 2000 cambiarle el flujo de aire, el sistema, porque fallaba exageradamente, tenía un problema con el sensor de hilo y se le ponían y rápido se dañaban y tuvimos que cambiar a sensor MAP. Claro, tuvimos que cambiar la computadora con una computadora que trabajara con MAP y se acabó el problema. No se cambió más que solo eso, ¿verdad? Y hasta ahí llegó el problema. Son más efectivos, dan menos problemas, ¿verdad? Eso sí, cuando hay fallos de vacío, pues entonces sí es afectado el sistema como en cualquier vehículo. Muy bien, ¿a dónde lo vamos a entrar? Lo podemos encontrar fuera del motor, les decía, ¿verdad? Y va a estar siendo alimentado por una manguerita, ¿verdad?, con el vacío del múltiple de admisión. Pero hoy por hoy los montan en el centro prácticamente del manifold de admisión, ¿ok? Ya lo vamos a ver ¿cómo se llama? Lo vamos a ver en las imágenes y va a estar siendo alimentado la All Data, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a la información en el centro prácticamente del manifold de día, ¿verdad? Y nos vamos a trabajar con respecto al trabajo de ¿cómo se llama? De la de la enciclopedia. Bueno, les decía que escribieran sus preguntas, ¿verdad? Y no veo por acá ninguna, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con respecto. Entonces ahí, acuérdense que ustedes tienen que redactar sus preguntas por acá, de lo contrario va a ser complicado su cuestión de participación, ¿verdad? Acuérdense que eso les decía hace un instante. Entonces, vamos a retrasar esto un ratito, ¿verdad? Vayan redactando sus interrogantes y vamos a ver si podemos contestarlas al final o como quiera lo hacemos el día viernes, ¿verdad? Muy bien, vamos a trabajar entonces ahora con el
software de, vamos a retrasar esto, de la All Data. Esta es la presentación del software, ¿verdad? Muy bueno. A mí me gusta más que la Mitchell, no sé por qué, pero con Mitchell vamos a trabajar cierta ahora con inconsistencia en el acceso a detallitos, ¿verdad? Y este es más importante. Mitchell me gusta para los diagramas. Los diagramas es bárbaro, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante. Para entrar en el software, lo voy a cerrar para que ustedes aprendan cómo ingresar consistencia y a detallitos, ¿verdad? Y este más vamos a me gusta para los diagramas es bárbaro, ¿verdad? Ya cero, ¿verdad? Nosotros ingresamos a esa parte del software, introducimos el año del vehículo. En el caso vamos a trabajar con vehículo 29 con un Hyundai, nos pide el modelo, es un Hyundai Accent, nos dice el motor, la confirmamos y le damos OK. Muy bien, y ahí nos despliega estos accesos. Es muy importante, vamos a trabajar con estos accesos, ¿verdad? Y ahorita vamos a trabajar con la parte de diagrama. Okay, vamos a ver el diagrama de los 4 tipos de sensores que acabamos de ver ahora. Y ahí es donde necesito el aporte de ustedes, que anoten cuando yo les diga, porque a través de esas anotaciones vamos a ir a comparar en el automóvil el día viernes, ¿verdad? Esos datos y ver si nos pegan los colores, ver si pegan las líneas y ver si realmente se están produciendo los valores que dice el fabricante. Bien, el aporte de ustedes. Tenemos entonces en este costado la identificación de los códigos de falla. Vamos a ir a tengamos códigos y los hemos extraído, podemos venir a verificar los códigos dependiendo con qué literal empiecen nuestros códigos. Así va a ser la información. Si yo voy con los códigos, ¿verdad? En su gran mayoría es de powertrain, es decir, con la parte de tracción, motor, ¿verdad? Y vamos con los códigos U, son códigos de comunicación, ¿verdad? A través de la red de comunicación, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? La parte B es la parte de body y la parte de powertrain, los TDS son lo que conocemos como los boletines técnicos. Aquí lo que vamos a encontrar es información sobre lo que el fabricante muchas veces en su producción tuvo problemas y los vehículos mecánicos se han enfrentado con una serie de situaciones, y por acá podemos encontrar fallas explicadas y corregidas, ¿verdad? En los TBS, son los boletines técnicos. Aquí encontramos especificaciones, tipo mecánico, tipo eléctrico, capacidad, ¿verdad? El tipo de fluido en el caso del motor, la transmisión y el power steering. Pero vamos a trabajar hoy por hoy en la parte de diagrama. Vamos a trabajar en diagrama. Nos interesa a nosotros la parte de diagrama eléctrico, ¿sí? En la parte de diagrama eléctrico tenemos un montón de apartados a donde nosotros podemos trabajar, pero ahorita nos interesa específicamente trabajar con powertrain, ¿sí? Con powertrain. Le damos ahí y nos vamos a buscar diagrama, ¿ok? En la parte de diagrama nos vamos a ubicar qué tipo de vehículo es el que tenemos, si es automatic transmission o si es mechanic transmission, ¿sí? Como es vehículo con transmisión automática, le damos ahí y nos vamos a buscar. Ok, entonces aquí nos despliega a nosotros todos los sensores, ¿ok? Miren, señores, no lo vamos a encontrar en español. ¿Qué implica eso? El inglés técnico tenemos que insertarnos, va a ubicar, intentar que esto se produzca en nuestra mente lo más práctico. Bien, de inmediato nos vamos al sensor de la posición del acelerador, el TPS. Miren, señores, no lo vamos a encontrar aquí. Nos vuelve a preguntar si es transmisión automática. Y aquí viene lo bueno, ¿verdad? Aquí viene lo bueno. Vamos a tratar de amplificar el diagrama, ¿verdad?
y vamos a ubicarnos en el sensor TPS específicamente. Voy a retroceder. Vean, lo que tenemos acá, y aquí viene el logo, y es prácticamente la computadora. Aquí tenemos el conector de la computadora y tenemos una serie de sensores que están en esta página, ¿sí? Y se identifican a la par del sensor. Ahí está identificado el nombre del componente, ¿okay? Entonces, en este caso, ¿verdad? Voy a trabajar específicamente solo con el sensor TPS. Okay. Y si observamos, vamos a tratar de bajar el componente y disminuir un poquitito las dimensiones. Entonces, en este caso, para que conozcamos cómo averiguar el trabajo de okay. ¿Qué es esto que tenemos acá? Decíamos, es la PCM o la computadora. Okay. Aquí nos dice, miren, aquí está. Ahora, fíjense bien, tenemos el sensor. ¿Cómo yo sé que es el sensor? Aquí nos está diciendo Total Position Sensor. Entonces, no hay dónde perderse. Okay. Tiene 3 líneas, sí. Ok, aquí están las 3 líneas, señores. Miren, aquí tenemos las 3 líneas. La computadora. ¿Cómo identificar las 3 líneas? ¿Cuál es tierra? ¿Cuál es señal? ¿Y cuál es el voltaje? Aquí abajo está, señores. No hay donde perderse. Miren, nos dice Sensor Ground. Entonces, vayamos anotando. La línea 3, la línea número 3, y el pin 51. Fíjense bien, aquí nos identifica hasta los pines, mire, de la computadora, a donde tenemos que hacer pruebas. Okay. En el pin 51 vamos a encontrar la tierra del sensor, ¿ok? La tierra del sensor. Y en el conector, ojo, en el conector, esto sería el conector del sensor, en el conector está identificado como el pin número 3. Espero que hayan notado. Vamos a encontrar ¿a dónde está el voltaje de alimentación? Aquí dice Sensor Power, miren, y está en el pin 58 de la computadora, pin 58 de la computadora, anotemos, pin 51, pin 58. Ahora, en el conector del TPS, entonces tendríamos el voltaje de referencia en el pin número 2. Y por default, ¿verdad? El pin número 1 sería la señal con el cual el sensor va a estar informando a la computadora sobre la posición del pedal del acelerador. Vean qué importante tener acceso a la información técnica. Aquí ya decidimos qué líneas son. ¿Qué es lo que nos hace falta? Conocer los colores de las líneas. No lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer en Mitchell. Ya van a ver por qué. Lo voy a hacer en Mitchell. Ahora bien, aquí hay cosas muy interesantes y muy importantes que ustedes deben aprender a manejar. Y es esto que tenemos acá. Aquí dice C23. ¿Y qué es eso de C23, señores? El C23 es la identificación de este conector. ¿Okay? De este conector. Dice, fíjese bien, foto 16. Ya vamos a ver dónde está la foto 16, ¿les parece? Vamos a ir primero con la identificación de este C23 y la identificación del pin 51 y el pin 58. Dijimos esto era el arnés prácticamente de conexiones de la computadora. Vamos a buscar primero pin 51 y pin 58. ¿Qué necesitamos? Bueno, tener acceso a la información técnica, ¿verdad? De el pineado de la computadora. Y específicamente del conector de la computadora. Vamos a ver si lo encontramos. Miren, aquí está. Vamos a buscar primero pin 51 y pin 58. No hay donde dependerse. Mire, pin 51, aquí lo tenemos. ¿Sí? Pin 58, aquí está. Si alguien se pierde es porque quiere, ¿verdad? Entonces, estos dos conectores son los que tiene ¿verdad? La computadora del automóvil. Y si quisiéramos buscar tierra, si no me equivoco, era pin 51. Regresemos. Y si es correcto, ¿verdad? Pin 51. Muy bien. Pin 51 sería tierra y pin 58 sería el voltaje de referencia que va a tener la computadora. Ahora,
Revisemos la señal, nos decía que es el pin 75. Ojo, pin 75 no está acá, pero sí está aquí. Entonces, en esta línea que nosotros vemos aquí, podemos ir a revisar, ¿verdad?, el voltaje de señal que nos está enviando el sensor. Mire, ¿y por qué tanta vuelta? Pues, ¿por qué no probamos solo en el sensor? Jóvenes, ojo, déjenme decirles que solo probar en el sensor no es garantía que el componente está bien, por una sencilla razón. Recordémonos que entre la computadora y el sensor hay un recorrido de líneas, y es el arnés de conexiones. ¿Y qué nos garantiza a nosotros? Miren bien, ¿qué nos garantiza a nosotros que el cableado está en buen estado? El cableado no está en buen estado, aunque el sensor esté bueno, ¿verdad?, la pieza no va a trabajar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Trabajar en el arnés de conexión. Por esa razón es importante tener esta información. Bien, regresamos entonces a esta partecita. Y decíamos C23, ¿sí? Ya tenemos identificadas las 3 líneas en el arnés de conexión de la computadora por parte del sensor. Ahora tenemos que identificar estas líneas, y si usted observa, aquí están como que en desorden, ¿no es cierto? ¿Verdad? Veamos en el conector C23. Miren, conector C23. Tenemos identificadas las 3 líneas en el arnés de conexión de la computadora por parte del sensor. Lo vamos a buscar en esta, no está, pero en esta tiene que observa, aquí están como que en desorden. Y aquí está, miren, aquí tenemos ya la indicación. No hay donde perderse. Si no me falla la memoria, el pin 1 tenemos el voltaje de señal. Este es el conector vista de frente. Ahí tenemos el piñado de él. Aquí tendríamos la salida hacia la computadora de parte de en el pin 3, si no me equivoco, va el voltaje de referencia, y el pin 2 es la tierra. Confirmémoslo. Tenemos el voltaje de señal. Este es el conector vista de frente. Ok, me equivoqué, ¿verdad? El pin 2 es la alimentación de voltaje, y el pin 3 es la tierra. Hacia la computadora de parte, ¿verdad? Pin 3, si no me equivoco, va y aquí lo tenemos. Okay. Entonces, de esta manera, confirmémoslo. Aquí está. De esta manera, entonces, identificamos, me equivoqué, ¿verdad? Las líneas están dentro de voltaje y componentes, y también identificamos el trabajo, ¿verdad?, que podemos venir a hacer en un momento determinado en la computadora del automóvil. ¿Ok? Entonces, si queremos medir, podemos medir acá, ¿verdad? En el jack, en el conector que está en la computadora, y ahí de una vez estamos midiendo el acceso sin estar en el motor, ¿verdad? Lo podemos hacer directamente en la computadora, y si queremos medir, podemos medir acá. Esto es completamente todos decíamos, es importantísimo, ¿verdad?, tener acceso a la información que está en la computadora, ¿verdad? Bien, dejemos lo del TPS y vamos a trabajar ahora con otro sensor. Vamos a trabajar con el sensor de temperatura de aquí está, el vinculante temperature sensor. Vamos nuevamente al diagrama, ¿verdad? Lo vamos a amplificar y busquemos el sensor. Miren, aquí tenemos identificado el sensor. Lo voy a ampliar un poquitito más. ¿De cuántas líneas es este sensor? Mire, 1, 2, 3 líneas. Ok, vinculante temperature sensor. 3 líneas. ¿Y esto qué será? Bueno, esta es la masa física del sensor, es la parte metálica del sensor. En el caso de este sensor, la utiliza, ojo, siempre es bueno, miren, tener acceso a la información. Mire, esta línea va para Instrument Cluster. ¿Qué es esto del Instrument Cluster? Señores, el tablero de instrumentos del vehículo. En el mismo sensor está la toma de temperatura para el tablero de instrumentos. Esta componente que nos muestra el símbolo de resistencia variable va a ser específicamente solo para la parte de visual en el tablero de instrumentos, que nos va a decir la toma de temperatura tenemos en el tablero de instrumentos. Entonces, el extremo de la resistencia va colocado en el
prácticamente en la parte metálica del sensor, ¿sí? Y las otras dos líneas, son las que tenemos nosotros acá, es prácticamente el sensor de temperatura del Coulomb, ¿sí? El CTS. Estas dos líneas prácticamente serían las que le servirían al sistema para conocer en qué temperatura está el líquido refrigerante y así también la temperatura del motor. Tenemos dos líneas. Miren, otra vez, conector 1, línea 1, línea 3 en el conector C27. Y en la computadora, a la hora de trabajar, nos dice que es el terminal LITO 73 y el terminal 77. ¿A dónde vamos a encontrar voltaje? En el pin 77. ¿A dónde vamos a encontrar tierra? En el pin 73. ¿A dónde lo vamos a encontrar? Nuevamente lo vamos a buscar. Aquí está, nuevamente. 73, el pin 70 y 71. No hay donde perder. Vamos a encontrar voltaje. Si pierde es porque no tiene información, va, ni modo. Tenemos 77 y 73, perdón. Tenemos el conector C27 para ir y identificar allá en el conector, ¿verdad?, del sensor la línea que es tierra, la línea que es voltaje, que es tierra. Necesitamos tener la vista del conector, y va a ser el conector C27. Y buscamos el conector C27, ¿verdad?, del sensor C27. Aquí está, señores. Miren, aquí está. Bueno, ¿y por qué tiene tres líneas? Sí, tiene tres líneas. Recordémonos que hay una tercera línea que es la identificación de la temperatura para el tablero. ¿Okay? Solo para el sensor de temperatura va a ser la línea 1 y 3. Aquí está, señores. ¿Okay? 1 y 3. Aquí está. Bueno, ¿y por qué tiene 1 y 3? Entonces, el sensor prácticamente de temperatura estaría entre el pin 1 y el pin solo para el sensor. Y este que sería para el marcador de temperatura del tablero. Vamos. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad?, para que nos demos cuenta de la importancia de tener acceso al software, ¿verdad? De información bueno, no sé si han caído preguntas, no vamos a pasar a la Mitchell para que observemos nosotros, este es un ejemplo, el diagrama, ¿verdad?, ya en su totalidad. Bien, ya cayó una pregunta de parte de mis queridos y estimados muchachos. Bueno, no sé si han caído preguntas. Dice mi estimado Edwin, dice, todos los sensores que van, vemos nosotros, en la rueda, en las ruedas, dice, se comunican con el que va en... no, señores, no todos. Y esto es bien importante, mire, es buenísima pregunta la que acaba de hacer aquí este joven. Fíjese bien, todos los sensores que van, hace poco vino un vehículo con fallas, ¿verdad? Y no lo puedo trabajar por cuestiones de la pandemia, ¿verdad? Pero se está dando el problema que la transmisión no está montando en Drive, no está montando todos los cambios que debe hacer de forma automática. Solo empieza a trabajar y ahí el vehículo se queda, solo en L, o sea, recorre. Se le revisa, fíjense bien, los sensores de la transmisión, porque estaba dando fallo de sensor de velocidad, y los sensores están bien, y todavía se los cambió el amigo y sigue la falla. Y a la hora que estábamos revisando la información técnica del vehículo, ¿verdad?, nos dice que un sensor de rueda le sirve al sistema, fíjense bien, para conocer la velocidad a la cual está circulando el automóvil. Y acordémonos que si es PCM, no hay computadora aparte para la caja, es decir, motor y caja es gobernado por el mismo componente. Entonces la computadora toma referencia de la velocidad de recorrido del automóvil a través de la llanta, ¿verdad? Y en este caso sí. Entonces, ¿cuándo no? Bueno, hay que buscar la información técnica. Hay adivinos
No podemos hacer, en esto no podemos ser adivinos, jóvenes. Motor y caja es gobernado por el... Bueno, dice Maybelline, toma referencia de cuáles son las fallas más comunes del sensor MAP. Muy buena pregunta, lo vamos a hacer un poquito más en este caso, adelante, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo no? Bueno, hay que buscar. ¿Cómo saber si el sensor TPS está trabajando correctamente? Esto lo vamos a hacer el día viernes, vamos a trabajar con el escáner y ahí vamos a ver una parte que se le llama la data, ¿verdad? La data nos sirve para identificar el trabajo en vivo, ¿verdad? Muy bien. Estamos en la All Data Home, ¿verdad? Voy a trabajar específicamente con el diagrama de un solo sensor, porque ya se nos hizo largo, ya tenemos más de una hora. Ahí vamos a ver una parte que se le llama y vamos a identificar nuevamente el año del vehículo. Vamos a Hyundai, aquí está Hyundai. Estamos nos preguntan, nos dan una serie de modelos y nos vamos a repeat. Si todo está bien, nos despliega este menú. Tenemos un montón de identificaciones, pero yo me voy a ir a Wiring Diagram, ¿verdad? Me interesa conocer el diagrama tenemos a un costado información sobre diagramas de aire acondicionado, de anti-loop system, sistema ABS, acerca de del aire acondicionado, el control manual del aire acondicionado, pero bueno, nos interesa motor, engine performance. Tenemos acá y aquí tenemos ya el diagrama, lo vamos a amplificar un poquito y vamos a buscar TPS en nuestra primera página, ¿verdad? Siempre lo buscamos, ¿a dónde? Es lo que me interesa que ustedes aprendan. Siempre lo vamos a buscar en la parte inferior o en la parte superior. Tenemos el smoke sense, el canister, tenemos vamos a buscar un poquito más de amplitud para que ustedes lo vean mejor en su teléfono. Tenemos las bobinas identificadas en este coin. Acuérdense que todo lo vamos a encontrar en inglés. Todo en inglés. En este cortado tenemos la identificación de las líneas y aquí ya viene lo importante, miren, ya vienen los colores. ¿Okay? Vienen colores, ¿sí? Tenemos las bobinas, los colores. Acuérdense que todo lo vamos a encontrar en inglés. Todo en inglés. Muy bien. Vamos a buscar nuestro sensor TPS, no está acá, viene en la parte de arriba. Esto es un poco tedioso, yo siempre prefiero mejor imprimirlas, ¿verdad? En este caso son 4 páginas, aquí nos está diciendo, son 4 páginas hermosas en las que hay que trabajar, ¿verdad? Cubre toda la mesa. Bien, tenemos los inyectores, tenemos solenoides, tenemos otros solenoides, nos vamos a pasar a la siguiente página. Es un poco tedioso, seguimos buscando nuestro sensor TPS, ¿verdad? En este caso somos en la parte de arriba y aquí lo que tengo son los relés, cubre toda la mesa. Tenemos tenemos los inyectores, tenemos solenoides, tenemos otros solenoides, nos vamos a caja de fusibles. Tenemos un condensadorcito por acá, no es lo que andamos buscando. Y aquí está ya nuestro sensor TPS. Miren, ya en esta página encontramos el Fuel Tank Pressure Sensor, el Crankshaft Sensor, el sensor del que preguntaba, miren, el sensor de rueda, el Wheel Sensor del lado derecho, parte frontal derecha, miren. Ahí está, ahí está. Este nos dice a dónde está ubicado. Este es lo importante de Nietzsche. Allá en All Data sí nos dice y hasta nos da fotografía. El día viernes les voy a ampliar un poquito más el trabajo de okay. Concentrémonos en la throttle. Tenemos, señores, 3 líneas. ¿Sí? Miren. Recuerdan que el pin 1 era la salida, aquí está. Ventaja lo puedo sombrear, ¿sí? Para trabajar con él. Y me está diciendo, señores, estos colores que nosotros vemos aquí son los colores que tiene el arnés que viene hacia el sensor. Lo que implica entonces que la línea que yo voy a tomar para medir la salida que va a hacer la computadora es la línea de color amarillo, ¿ok? Línea de color amarillo, muy bien.
Entonces, entre el pin 2 y el pin 3 tendríamos tierra y tendríamos prácticamente los 5 voltios. ¿Qué hay que hacer para identificarla? Bueno, tenemos la línea verde, marquemos esta línea verde. Aquí vienen los problemas, nos manda de regreso, miren.